Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, en el video de hoy quiero contarles por qué la filosofía me cambió la vida. Eh, Nada, realmente fue un antes y un después en mi vida. Y todo se produjo cuando era muy chica, entonces fue como muy revolucionario. Y quiero contar un poco mi experiencia. Ya es mi tercer año en la licenciatura, pero llevo 4 años estudiándola porque empecé en el profesorado, después me cambié y, y nada, como decía Cortázar, muy ambicioso tal vez de mi parte de citar a Cortázar, pero él decía, yo no tengo ninguna relación con la literatura, es la literatura la que tiene relaciones conmigo. Bueno, yo me siento así, yo no tengo ninguna relación con la filosofía, es la filosofía la que tiene relaciones conmigo. No, bueno, pero dejando un poco ese mal chiste de lado, quiero contar un poco cómo fue mi experiencia, si es algo que recomiendo estudiar, si, no sé, voy a hablar un poco de cómo yo la vivo la filosofía, qué siento por la filosofía, aunque no creo que pueda expresarlo, pero, pero bueno, la idea es un poco hablar de eso. Bueno, mi relación con ella empezó cuando yo tenía 15 años. Siempre fui una persona muy curiosa, siempre todo me generaba duda. Perdón por el tema del micrófono, me estoy acostumbrando a usarlo y como que nada, perdón. Siempre todo me generaba muchas dudas, siempre tenía preguntas más bien, no sé si existenciales, pero siempre era como, ¿cuál es el sentido de todo? ¿Por qué tengo que hacer esto? Sentía que en el liceo, que decimos acá en Uruguay, o secundaria, era muy, me sentía adoctrinada todo el tiempo. También hubo una figura muy importante en mi vida, Manu, si estás viendo esto, Manu, te amo. Manu es mi mejor amiga hasta el día de hoy y fue una figura súper importante también en mi proceso de descubrir la filosofía. Éramos las dos muy de ciencia, de hecho ella se dedica ahora a la química y yo estaba muy metida en la ciencia, me encantaba la física. Yo creo que la física es filosofía con números, o sea, me apasiona la física, me parece de las cosas más interesantes en el mundo, sin duda. Y bueno, en ese momento yo estaba como con muchas dudas así existenciales y no conocía la disciplina de la filosofía como tal. Siempre tuve mucho gusto por la psicología, pero no me veía ni ahí atendiendo pacientes y sé que la psicología tiene un millón de ramas más que no es la psicología clínica, pero yo en ese momento desconocía por completo. Y bueno, hasta que un día, unas navidades, llegó a mí este librazo, don libro, es La crítica de la razón pura de Kant. Esta en realidad es la versión de Adorno. Yo ahora ya me compré la que es de Kant. Pero bueno, en su momento fue algo revolucionario para mí. Primero porque no entendí nada, claramente. O sea, me afronté a un libro que yo estaba acostumbrada a leer las cosas que te mandan en el liceo o alguna cosa medio de novela, que suelen ser más accesibles. Nunca me había afrontado un libro en el que no entendiera nada. Y fue mágico. O sea, es como que yo leía juicios sintéticos, juicios analíticos, a priori, a posteriori, no sé, percepciones. Todo me parecía un viaje y perdí las anotaciones porque tenía todo como pequeñas hojitas anotadas y las fui perdiendo. Después este libro fue cambiando y bueno, las perdí. Pero este libro fue un antes y un después en mi vida. Otro libro fundamental que debo tener por acá o en mi otra biblioteca es El mundo de Sofía. Es un libro que recomiendo si estás dando tus primeros pasos en filosofía. Sé que mucha gente lo critica mucho ese libro. A mí personalmente me gustó. Era un adolescente y ese libro me llegó. Así que te da un pantallazo muy, pero muy general de la filosofía, pero es interesante y lo recomiendo, sí. Y bueno, quiero hablar un poco de Kant.
porque en definitiva creo que se lo merece. Es el filósofo que me anotó un par de cosas acá como para organizarme. Yo tiendo mucho a divagar, me encanta hablar claramente, se nota. Y bueno, la idea es que tenga cierto orden esto y que no sea un divague, entonces dije, ok, me voy a anotar un par de cosas. Pero bueno, a mí Kant me hizo pensar mucho por muchas razones. Primero porque el no entenderlo me atrapó demasiado, o sea, el no entender ese lenguaje, el no entender a qué se refería explícitamente, cuál era el punto, es como que a mí me atrapó un montón. Hablo específicamente de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón práctica me parece que es mucho más accesible, pero a mí me generó, siempre la filosofía teórica o la filosofía de la mente es la que más me flashea, la que más me gusta, entonces nada, me, me encantó. Y bueno, yo la manera en la que lo traje para explicarlo es imaginarnos que tenemos unos lentes. Por ejemplo, estos. Tenemos estos lentes nos hacen ver el mundo de determinada forma, o sea, los colores de determinada manera, las texturas, las formas, todo lo vemos a través de estos lentes, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Pero claro, ¿cómo tenemos, o sea, qué nos da la garantía de que eso que vemos a través de nuestros lentes es tal cual así como se presenta en el mundo, o si es nuestra mente que lo crea y lo organiza y lo hace ser así? ¿Me explico? Un ruido de mate. O sea, los lentes son los que hacen que veamos las cosas de la forma en la que se presentan realmente, o estos lentes traen una configuración que nos hacen ver las cosas de otra manera y que no son realmente como se muestran en el mundo. Entonces, Kant lo que propone es que la mente no solamente recibe estos estímulos, los colores, las formas, los objetos, sino que también la mente los organiza. O sea, hay determinadas estructuras mentales, o determinadas organizaciones mentales que hacen que la información que nosotros que hacen que la información que nosotros recibimos se organice y se establezca en determinado lugar y no otro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, yo ahí ya me generaba dudas porque digo, ok, entonces nosotros nunca vemos el mundo tal cual es, sino que lo vemos como nuestra mente lo puede ver, lo vemos según cómo nuestra mente lo puede llegar a organizar, cómo lo puede llegar a percibir. O sea, no llegamos a tener la visión real de lo que hay en el mundo, sino lo que nuestra mente entiende que hay, lo que nuestra mente recibe. Entonces, ahí se genera una separación. Kant clasifica. Por un lado, tenemos lo que viene del mundo, es decir, los sentidos. Ver una mesa, escuchar un sonido, tocar una cosa, lo que sea. Sentir algo, por ejemplo, no sé, sentir frío. Y después las estructuras mentales, o sea, lo que ya tiene la mente. Por ejemplo, el espacio, el tiempo, las relaciones de causa y efecto, todo eso son estructuras mentales. Bien, entonces, la idea de causa no solamente viene del mundo, sino que también viene de cómo funciona nuestra mente. Y bueno, Kant lo que hace es una distinción entre el fenómeno, que el fenómeno es la cosa tal cual la que experimentamos nosotros, o sea, la cosa como nos llega, y el noúmeno, que el noúmeno es la cosa en sí misma, la cosa tal cual es, más allá de nuestra percepción, nuestra estructura mental, o sea, es la cosa en sí misma.
el noúmeno. Está fuera de nuestra mente, el noúmeno. Entonces, y claro, lo que es importante acá es que nosotros nunca llegamos a conocer completamente el noúmeno, es decir, la cosa en sí misma. Siempre conocemos el fenómeno, es decir, cómo se nos aparece en nuestra mente y cómo nuestra mente puede procesarlo o cómo nos hace nuestra mente percibir determinado objeto. No percibimos el noúmeno, nunca llegamos a eso. ¿Y por qué esto fue tan revolucionario? O sea, tal vez lo digo así, es tipo, sí, yo qué sé. Porque, ¿qué pasa? Acá se abrió una brecha. O sea, nosotros teníamos a los racionalistas, como Descartes, que es el padre del racionalismo, el padre de la época moderna, digamos, que él decía que todo lo que conocemos es a través de la razón, o sea, la famosa frase de Descartes de pienso, luego existo, en la que, bueno, él en sus meditaciones metafísicas ponía absolutamente todo en duda, pone todo a prueba, o sea, duda de todo, de las verdades matemáticas, de si está en sueño o si está en vigilia, de todo. O sea, él dice que cuando salió de la secundaria o del liceo, sentía que tenía más dudas que certezas, entonces empieza a cuestionar todo, cosa por cosa, o sea, incluso cuestiona, o sea, plantea la idea de un genio maligno que nos engaña, pero bueno, después confirma la existencia de Dios y a raíz de eso recupera las verdades matemáticas y estoy como resumiendo todo muy, muy grotescamente porque la idea no es hablar de Descartes, pero nada, después llega a la conclusión de que puede poner todo en tela de juicio o todo en duda, menos su propia existencia, o sea, menos su yo en tanto ente pensante. Entonces, bueno, él es racionalista. Después tenemos a Hume, que es empirista, y Hume, por su lado, dice que el conocimiento proviene 100% de la experiencia, o sea, nosotros conocemos las cosas cuando nos sometemos a experimentarlas, si no las experimentamos no llegamos a conocerlas, y Kant dice, ok, sí, o sea, los dos tienen razón, los dos tienen un punto, pero hay una ecuación acá, o sea, tenemos la experiencia, sí, pero también tenemos nuestras estructuras mentales, o sea, cómo nuestra mente organiza y procesa y acepta o no esa información que recibe. Entonces, eso me pareció demasiado interesante, o sea, no sé, creo que en mi adolescencia entender esto o empezar a pensar en esto me hizo dudar de muchas cosas, como en esto, o sea, de que todos podemos llegar a tener estructuras mentales distintas, pensaba yo, por ejemplo, o sea, esto es como dudas que me habían surgido en el momento y que tal vez algunas las sigo arrastrando, otras capaz con más lectura las solventé por otro lado, pero en su momento pensaba, por ejemplo, no sé, tal vez las cosas, o sea, tal vez sí existe algo así como el noúmeno que plantea Kant, de que existe algo así en sí mismo, pero estos lentes o lo que sean las estructuras mentales, tal vez son tan distintas en todos nosotros que nadie realmente percibe lo mismo, pero a la vez yo decía, ¿cómo podemos estar todos de acuerdo en que, no sé, en que esto es un sillón y que eso es un cuadro y que esto es un mate? Pero a la vez digo, en verdad no estamos todos de acuerdo, porque tal vez alguien no ve esto como un sillón, ni eso como un cuadro, ni esto como un mate. Son dudas que me surgían todo el tiempo en ese momento. Y también pensaba qué es la realidad, o sea, si la realidad es algo que existe efectivamente, si es algo que vamos creando cada uno, si hay una realidad compartida, si hay una realidad individual, si hay criterios de realidad. Como las fallas en la percepción, por ejemplo, el daltonismo, que en definitiva, o sea, no es una estructura mental como tal, pero sí tu mente hace que organices la información de otra manera, o sea, por ejemplo, que veas los colores de otra manera. Entonces, si bien nunca nadie va a llegar al noúmeno, porque nunca nadie va a llegar a ver la cosa en sí, según lo que plantea Kant, digamos que los daltónicos están más alejados del neúmeno, o sea, es una pregunta, Digo,
no sé, todas esas dudas como que me generaban mucho insomnio. No, no. O sea, bien, también preguntándome si alguna vez llegamos a conocer algo, porque sí, ok, los fenómenos los conocemos, pero no conocemos lo real de las cosas. Sí, es que hay que conocer lo real, ¿no? Porque también digo, ¿por qué esa obsesión de conocer lo real? Creo que nunca llegamos a conocer lo real de nada. O sea, todo pasa por nuestra mente, todo pasa por nuestras vivencias, por nuestra experiencia, por nuestras estructuras, nuestras nociones, nuestras ideas, percepciones, conceptos. Entonces, en definitiva, nuestra mente tiene un montón de filtros que todo lo que nos llegue no nos va a llegar. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, todo lo que nos llega a la mente, en definitiva, vos me das una información a mí y esa información que vos me diste se perdió en el medio, porque a mí me llegó otra cosa. O sea, vos me quisiste, por eso también después se dan los malos entendidos en la comunicación, porque también es como que vos me dijiste algo y ok, vos lo dijiste con una intención, con un propósito, pensado de determinada forma. A mí me llegó otra cosa porque los filtros de mi mente y las estructuras mentales mías hicieron que la información que yo recibiera fuera otra. ¿Me explico? Y ahí no estuvo ni la experiencia ni la razón. Mm, sí estuvieron las dos en verdad, estuvo la experiencia, estuvo la razón, pero también hubo otra suciedad en el medio, digamos, no sé si es correcto decir suciedad a la estructura mental, pero es como eso, ¿no? O sea, a mí me generaba un montón esa duda. Después esto ya como que un poco ya me fui de Kant, digamos, y ya como que empecé a cuestionar por otro lado, pero siempre la filosofía de la mente me viajó un montón, porque no sé, o sea, a mí Descartes me parecía demasiado extremista, o sea, yo decía como, siento que se fue al otro lado con esto de poner en duda todo, y en realidad a mí me atrapaba muchísimo hasta lo del genio maligno, ahí ya sentí como que, no sé, al menos yo empecé como a perderle un poco de sentido a todo esto y fue como, esto es raro, no me está convenciendo, pero me parecía re interesante igual que una persona se atreviera a cuestionar todo tanto de esa forma. Y, y bueno, después nada, o sea, fue todo un viaje. Yo creo que la filosofía tiene eso. Una vez que entras, no podés salir y es real. O sea, yo a veces digo, ay, ojalá me gustara otra cosa eh, más alineada al mercado, literal. Porque es muy difícil el trabajo en la filosofía, es una realidad, o sea, el único campo que hay es la docencia y un poco la investigación, pero es muy compleja porque somos muchos y hay mucha competencia y es difícil, o sea, la realidad es esa, siempre las ciencias sociales y todo es muy complejo el área laboral, también porque al sistema no le conviene, digamos todo como es, pero bueno. Eh, pero la realidad es eso, o sea, yo creo que cuando encontrás algo que te apasiona, no podés negarlo, no podés evitarlo, no podés fingir que no te pasa porque te pasa. Y con la filosofía me pasó, es como que fue una epifanía, o sea, fue algo que yo conocí y no pude no enamorarme de eso, o sea, es un viaje, pero en serio que me pasó. Es muy complejo, la realidad es que hay muchos, o sea, muy complejo me refiero tal vez el ser tan pensante. Conocemos muchos casos de filósofos que han terminado mal, la realidad, con adicciones, con problemas mentales. No estoy diciendo que sean necesariamente por la filosofía, pero sí que tuvo un factor muy importante en su historia. Eh, porque, nada, ser una persona muy pensante, más allá de ser rumiante o lo que sea, siempre te genera como angustia el saber que no vas a conocerlo todo, que no vas a llegar a una verdad absoluta, que una vez que resuelvas una duda van a surgir 15 más y así continuamente. Entonces es un poco frustrante en algún punto, pero es encantador también. O sea, a mí la realidad es que eh, me encanta leer autores y filosofía así como más serias, si se quiere, filosofía analítica, digamos, pero también me encanta la filosofía continental y que es una filosofía más volada y más delirante y más no estoy menospreciando la filosofía continental, no, al contrario, me encanta,
Sí es verdad que tiene tal vez menos rigor académico, al menos en la facultad a la que yo voy, se da todo de la corriente analítica, tal vez alguna cosa en algún tópico, pero generalmente es todo filosofía analítica. Y, y nada, yo la disfruto mucho, yo doy clases particulares y mis alumnos son adolescentes porque es para liceo, los ayudo a preparar exámenes o lo que sea, y me doy cuenta de que en realidad no es que no les guste la filosofía. A ver, puede haber gente que no les guste, no estoy diciendo que a todos nos gusta, ni mucho menos. Pero sí es verdad que siento que hay veces que es porque genera esa frustración. Y trascender esa frustración no es fácil, porque nos estamos acostumbrados a que a la educación se le da mucha importancia a todo lo que es más científico, más numérico, más de respuestas exactas, no sé, y lo que no sabemos, lo que hay como una puerta de entrada pero no de salida, siempre genera como esta cosa del abismo, ¿no? Incluso Nietzsche hablaba de esto de que cuando miras mucho el abismo te devuelve la mirada, y es un poco esta perspectiva de que genera un poco de rechazo y un poco de miedo, creo yo, el saber que es una disciplina que tiene todo por descubrirse, o sea, la filosofía no se escribió, la filosofía no está escrita, la filosofía se está escribiendo, o sea, está pasando. Y eso es lo que me parece encantador. A mí realmente me apasiona mucho, es a lo que me quiero dedicar, sin dudas. Es muy complicado el camino y yo lo sé, pero bueno, una vez que te embarcas en eso, ya está, te embarcaste. Nada, obviamente siempre podés dar marcha atrás, pero yo no quiero dar marcha atrás. Y, y nada, es muy apasionante, realmente es un viaje, no sé. Quería contar por qué me cambió la vida, porque conocer que hay un mundo, hay muchísima gente que tal vez sintió las mismas dudas que yo sentí, pasó procesos que yo pasé, obviamente todos tuvimos nuestro propio proceso y nuestra propia historia porque tuvimos nuestra familia, nuestras cosas, o sea, se entiende a lo que voy, ¿no? Pero es decir, que haya personas desconocidas y incluso en otra época histórica muy distinta a esta, que hayan pasado por las mismas cosas que yo, me parece una locura. O sea, es como que te sentís comprendido y a la vez te sentís raro, porque es como, fa, o sea, compartimos algo en común toda la humanidad y me parece demasiado interesante pensarlo así. No sé, mm, no sé cómo lo ven ustedes. A mí, a mí me flashea un montón. O sea, realmente puedo hablar durante horas de filosofía que no me voy a aburrir porque, nada, no sé, creo que es algo que te cambia tu manera de ver las cosas, literal. Y me pasó eso, o sea, yo estaba muy metida en la ciencia, muy metida en la ciencia, conocí a estos autores y empecé a decir como quiero saber más. También otra cosa, te afrontas un montón a la frustración de saber que nunca vas a poder llegar a leer todo lo que querés leer, ni que vas a poder saber lo que querés saber, ni nada. O sea, es como que hay una cantidad inmensa de libros, una enorme cantidad de conocimiento, de cosas por hacer, y es como que decís, Dios no me va a dar la vida nunca, y te afrontas también un poco a la mortalidad, y a que somos finitos, a que todo tiene un fin, en fin. Ya eso va por otro lado, pero igual también se conecta, y no sé, es increíble, yo la verdad que deseo que todos tengan una pasión así, te juro. Porque te cambia, o sea, realmente te hace ver la vida de otra manera. No lo sé. Quería empezar a subir videos a YouTube porque yo subo videos a TikTok y a Instagram. Pero bueno, tengo ganas de hacer videos más largos, más extendidos, más conversados, más que se abran a debates o no sé, a opiniones, lo que sea. Así que nada, no sé, si les gusta, si les copa este formato, suscríbanse por favor y háganmelo saber. Y bueno, mi idea sería subir un video por semana, si puedo más, obvio.
pero bueno, también tengo otras responsabilidades y a veces no me lo permite, pero no sé, siento que de algún modo estoy ejerciendo eso que tanto me apasiona a través de las redes. Y si es el modo por ahora, yo creo que hay que ir por ahí. Así que nada, no sé. Quiero contar un poquito de mi experiencia brevemente de, de mi relación con la filosofía, de la filosofía conmigo. Y nada, compartirles eso. ¿Qué opinan? Darle like y suscríbanse.